Tenemos 3 hijos y la mayor de ellos, que tiene 19 años, ella ahora en agosto salió por primera vez de casa y se fue a estudiar a la universidad al norte del estado de Texas. Y la parte de la historia que está un poquito irónica en la salida de nuestra hija para la universidad es de que ella está en la universidad donde yo estudié y yo llegué a esa universidad en 1992. Entonces, unas cosas que yo comparto de mi experiencia del 92 al 97, que es el tiempo en que yo estuve allí en esa universidad, es que en aquellos años, y fue al final de ese periodo cuando empiezo a ser novio de mi esposa y eventualmente nos casamos, pero allí en mitad de los 90s, que otra vez la mayoría de ustedes no habían nacido todavía, es que existían unos teléfonos que empezaron a salir llamados celulares y que en aquel tiempo tenían algo que ustedes no conocen, que se le llama roaming. Y no sé cómo se dice en español roaming, pero es lo mismo. Sí, pero es simplemente de que no tienes la oportunidad o no tenías la oportunidad de usar tu teléfono todo lo que quisieras o que hubiera señal todo el tiempo. Cosa que para ustedes es un idioma completamente foráneo, ¿verdad? Eso no existe en español. En fin, el punto es de que en aquel tiempo, inclusive cuando yo fui a la universidad, no existían los celulares y la manera en que hablábamos por teléfono larga distancia, usábamos unas tarjetas prepagadas. Esa es la manera en que hablábamos. Entonces, es obvio que ahora, y no traigo mi teléfono, se quedó allá, pero por ejemplo ahora, no solamente usamos el FaceTime, los que tienen iPhones, pero hemos descubierto, por ejemplo, programas como Zoom. ¿Saben lo que es Zoom? ¿Alguien sabe lo que es eso? Pero es una aplicación que, en mi opinión muy personal, es mejor que el FaceTime para hacer llamadas de video. Y es la manera en que nos comunicamos con nuestra hija hoy en día. Las cosas constantemente están en un movimiento, están en una transición completa y es obvio que es parte de lo que somos, lo cual obviamente puede ser una de las bendiciones más grandes, pero si no tenemos cuidado puede ser una de las distracciones más grandes a la misma vez. Lo que quiero que hagamos esta tarde, y es obvio que ustedes tienen el énfasis de que este mes han estado hablando de la proclamación. Lo que quiero que hagamos esta tarde es que consideremos por un momento el mandato de proclamar, pero lo que quiero asegurarme es que si yo estuve aquí en el 88 y si después de todos los años la iglesia sigue, y no solamente sigue, pero la semana pasada tuve la oportunidad de conocer al pastor de ustedes personalmente, no lo conocía, habíamos hablado varias ocasiones a través de WhatsApp, a través de algunas llamadas por teléfono, pero la semana pasada él estuvo precisamente en McAllen. Yo resido en la ciudad de Mission, soy pastor en la ciudad de Pharr, pero es todo ahí en esa misma área y tuve la oportunidad de conocerlo a él, conocí a su esposa, salimos a cenar y platicamos, y es obvio que en esta iglesia no solamente se ha proclamado el evangelio, pero se ha proclamado con fidelidad, de tal manera que el Señor ha bendecido. Y ustedes son una iglesia bendecida. E inclusive déjenme decirles esto, porque otra vez el Señor me concede pastorear por primera vez en 1990. Entonces ya tengo algunos años haciendo esto. Y esta es la cosa que he llegado a la conclusión. Es mucho más fácil buscar o conseguir un pastor que buscar y conseguir músicos. Y ustedes son bendecidos porque tienen buenos músicos. Nada más quiero decirles eso. Nada más, no sé si eso tiene alguna relevancia en sus vidas, pero es parte de cómo el Señor les ha bendecido. Lo que quiero que hablamos esta tarde con respecto al mensaje de proclamar y la proclamación, quiero asegurarme que lo que estamos proclamando está basado en la centralidad del evangelio. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque yo otra vez no estoy asumiendo que no lo esté, pero creo que una de las herramientas en los últimos 28 años, de cuando yo estuve aquí a donde estamos ahorita, que Satanás usa con extrema habilidad y efectividad, es precisamente el distraernos. De tal manera que, así nada más como un ejemplo, el 31 de octubre, que fue hace 4 días, en Estados Unidos es una celebración grandísima que se ha convertido en un ícono de la cultura en Estados Unidos, y yo sé que aquí también no cantamos más las rancheras, pero es la famosa celebración de Halloween. Entonces, cuando pienso en la transición cultural, por ejemplo, para nosotros como evangélicos, lo que sucedió el 31 de octubre tuvo una trascendencia mucho más allá de celebrar Halloween, porque fue el 500 aniversario, ¿alguien sabe de qué? De la Reforma. ¿Okay? Entonces, cuando pensamos en la Reforma o en los reformadores, es precisamente que la iglesia tenía una proclamación, pero los reformadores dijeron, time out. Así como en los juegos de fútbol, soccer o de básquetbol, dicen, hey, momento, que soy lento. El problema con la proclamación de la iglesia hace 500 años no era necesariamente que estaban predicando
que estaban predicando anticristo o anti-Jesús, y ese es el problema que siempre ha existido desde el principio del cristianismo. Es de que al evangelio o a Jesucristo le añadimos algo más. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Entonces el problema de nuestra cultura no es necesariamente que neguemos que Dios es Dios o que Cristo es el Salvador del mundo, pero es literalmente Cristo más algo más. Entonces la reforma en su esencia, sin entrar en detalles, es simplemente los reformadores diciendo, un momento, no le puedes agregar indulgencia, no le puedes agregar sacramentos, no le puedes agregar todo eso que le han agregado. Es simplemente Cristo, solamente Cristo, el que es la base o en este caso la piedra angular. Quiero asegurarme que esa tarde estamos en esa misma conversación. Eso es lo que vamos a hacer. Y para ello, lo que vamos a hacer, y quiero que ojalá puedan regresar esta tarde, porque esta tarde voy a continuar ese mismo tema, pero lo voy a llevar al Nuevo Testamento. Esta tarde lo vamos a traer al Antiguo Testamento. Así es que esto es lo que quiero que piensen conmigo por un momento, nada más para que conectemos cómo estamos llevando la historia aquí. La Biblia contiene 5 libros al principio, que le llamamos Pentateuco. Inicia con el libro de Éxodo, Números, Deuteronomio. La característica de estos libros, y es mucho lo que contienen ellos, pero es que en el segundo libro, que es el libro de Éxodo, inicia un peregrinar de un montón de esclavos, un montón de gente sin identidad llamada, en este caso los hebreos, todavía no son israelitas, son los hebreos, y a través de un líder llamado Moisés son sacados de esclavitud. ¿De cuántos años? 400 años de esclavitud, y se lanzan a un peregrinar de 40 años en el desierto, para eventualmente entrar a lo que vendría siendo la centralidad de una promesa dada en el capítulo 12 de Génesis, capítulo 15 de Génesis, entre Dios y Abraham, que les iba a formar como una nación a través de una esposa que en este caso no solamente era grande de edad, pero era estéril. Su nombre es Sara, y eventualmente nace el hijo de la promesa llamado Isaac. Él produce otro hijo llamado Jacob, que eventualmente su nombre cambia a Israel, que produce 12 hijos, que son las tribus de Israel, y que eventualmente la promesa es que Abraham tendría un hijo, ese hijo tendría una familia, esa familia produciría familias, y esas familias serían una nación, que a través de esa nación vendría lo que se le conoce como la simiente, o la redención del mundo, que es Cristo Jesús. Entonces, lo que quiero que piensen es esto. Este libro de Éxodo empieza el peregrinar de la formación de esa nación. De tal manera que en la formación de esa nación nos encontramos en Éxodo. Pasan 40 años aproximadamente, que estamos ya al final de la trayectoria de 40 años, en los cuales, si conocen un poquito de la Biblia o conocen un poquito de historia, ustedes recordarán que la razón que se lleva 40 años, esa es la razón que se lleva 40 años, en lugar de simplemente salir y entrar, es porque este pueblo lo primero que hace es desobedecer los mandatos de Dios. Es lo primero que hacen. Y una vez más, quiero que escuchen esto, porque el problema con la desobediencia muchas de las veces no es con alevosía y desventaja. ¿Así se dice? Alevosía y desventaja. No es que literalmente le digamos a Dios, te olvidas y lo maldecimos. Es esa desobediencia pasiva donde es Dios y algo más. Vuelvo a eso, ¿sí me explico? Dios y algo más. Entonces en este caso esa gente sale de Egipto. Y no es tanto de que no reconozcan las 10 plagas, la manifestación, no es tanto de que no se asombren del gran líder que es Moisés y todo eso, pero ustedes conocen la historia. Lo primero que hacen es que construyen o edifican un becerro y hacen exactamente lo que Dios no quería que hicieran, que es que se postran ante Él. En fin, el punto es simplemente que Dios los ve, y porque Dios, vean esto, porque Dios en su justicia y Dios en su naturaleza, Él es un Dios justo y es un Dios santo, que eso implica que Él no puede tolerar la injusticia, o Él no puede tolerar el pecado. Su naturaleza demanda que el pecado sea castigado. ¿Por qué? Escuchen esto, porque si ustedes tuvieran que ir a corte mañana o el lunes y enfrentar o encarar un juez por X razón, lo que ustedes quisieran tener es un juez justo. ¿No me explico? Nadie quiere un juez injusto, nadie quiere corrupción. Entonces, ¿qué es lo que implica ellos? Que si Dios es un Dios o un juez justo, Él demanda que cuando el alma, dice la palabra, el alma que pecare, esa también. De tal manera que literalmente Dios ve al pueblo de Israel, después de que los saca de esclavitud, los ve y ve su desobediencia, donde su desobediencia, una vez más, no es que literalmente negaron a Dios, es que es Dios y algo más.
Es el punto, pero ¿me explico? Dios y algo más. Entonces, ese algo más causa que Dios literalmente ve aproximadamente 2.7, 2.5 millones de personas que son los que salieron. Eso es lo que dicen los historiadores. Salen de Egipto, ve y Dios rápidamente hace sus matemáticas, porque Dios es bueno para los números, y dice, ok, ¿cuánto me va a llevar deshacerme de esta generación? 2.7 millones, me lleva a matar como 15,000 por año, en 40 años los desaparecemos. Porque el punto aquí es que tenían que pagar la consecuencia. Y esa es la razón que son 40 años. Entonces Moisés, si lo ponen en contexto de pastorado, Moisés va a hacer 15,000 funerales al año. Eso es lo que va a hacer. Porque en 40 años hay que desaparecer esta generación completa. Nos vamos al libro de Deuteronomio, y en el capítulo número 5 encontramos los 10 mandamientos vueltos a poner en Facebook y en Twitter y en Instagram por segunda vez después de 40 años, porque ahora quiere asegurarse Moisés, vean eso por favor, quiere asegurarse que conforme entran a la tierra prometida, esta transición, que ellos son una nueva generación, son los hijos de los que salieron, que ahorita me puedo imaginar, ustedes son los hijos de los que yo conocí en el 88 aquí, ¿no? No sé si eso vaya por ahí la historia, pero ustedes son otra generación. Ustedes son la generación de nuestros hijos y nuestros nietos ahora. Esta generación que está en el capítulo 5 de Deuteronomio es la que va a tener que hacer esto. Por favor, escuchen esto. Es la que va a tener que llevar las palabras de Dios y no solamente abrazar lo que Dios dijo o creer lo que Dios dice, pero ahora cerrar el abismo que hay en la cultura y en la iglesia también entre lo que Dios dice y la interpretación de lo que Dios dice. ¿Sí captamos eso? Una vez más, lo que Dios dice, la mayoría de la gente abraza lo que Dios dice, inclusive lo usa como clichés, lo pone en Facebook y lo pone como si fuera una frase célebre sin saber que es la Biblia la que están poniendo. ¿Les ha tocado ver eso? Que ponen cosas ahí, en fin, el punto es este. El punto es que no es suficiente saber o abrazar, que tenemos que proclamar. El punto aquí es de que sí, porque ese es el caso de Deuteronomio. Si el problema no era que alababan a Dios, pero alababan a Dios y a alguien más, Moisés presenta en el capítulo 5 de Deuteronomio los 10 mandamientos, de tal manera que lo que quiere hacer él es decir, ok, ustedes como hijos de los que murieron en el desierto, los que salieron de Egipto, ustedes quieren asegurarse que al entrar a la tierra prometida y entrar a un lugar donde está habitado y donde el pluralismo, la diversidad, el politeísmo es la norma, él quiere asegurarse que lo que Dios dijo, porque Dios lo que dijo desde Abraham, Isaac y Jacob y a través de la historia sigue siendo lo mismo, sigue siendo veraz, sigue siendo la palabra de Dios. El problema es cuando nosotros, cuando ellos, cuando nuestros hijos y nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, ellos crean su propia interpretación de lo que Dios dijo. La reforma hace 500 años es exactamente eso. Es simplemente que la iglesia en aquel tiempo creó su propia interpretación. Les producía bastante dinero, obviamente, pero eso es aparte en la historia. Pero cada quien produce lo mismo, ¿sí me explico? Cada quien se cree la excepción de la regla o simplemente algo diferente a lo que Dios dice. Y es por eso que esta tarde quiero que hablemos acerca de eso. Porque ustedes, yo creo que ustedes en este congreso de jóvenes, y sé que están a la clausura de él, ustedes son la generación que van a cerrar ese abismo. Ustedes son una generación que le van a enseñar al mundo no solamente lo que Dios dice, pero qué significa en lo que Dios ha dicho. Si tienen una Biblia, rápidamente, capítulo 5 de Deuteronomio, fue una introducción muy larga, pero el capítulo 5 de Deuteronomio es donde encontramos las palabras de esto. Y quiero que lo vean aquí, por favor. Vamos a la siguiente, por favor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Moisés, ¿qué es lo que hizo? Versículo 1. Ya pasaron 40 años, lo cual, si ustedes recuerdan sus historias de la Biblia, escuela dominical y todo lo que han aprendido, acuérdense, 40 años fue el príncipe de Egipto, 40 años se aventó en el desierto, él tiene 80 años cuando empieza a quemarse, a consumir a esa zarza que estaba ardiendo, él tiene 80 años y a los 80 años él regresa a Egipto a liberar. Entonces, 40 como príncipe de Egipto, 40 en el desierto y ahora ya son 40. Cuando digo en el desierto, él está pastoreando ovejitas y está sirviendo con su suegro, pero esta tercera etapa de 40, este tercer bloque de 40 es donde estamos aquí, porque ya está por morir Moisés. Entonces, él tiene 120 años aproximadamente de edad. Ya es grande, ya está por morir, y él convoca. ¿A quién convoca? Convoca a todo Israel. Acuérdense que esto principalmente son los hijos de los que salieron de Egipto.
Convoca a todo Israel. Lo que quiero que esta tarde piensen por un momento es que para nosotros aplicar y vivir la proclamación del Evangelio, tenemos que presentar. ¿Me presentan la otra, por favor? Vean esto. Tiene que ser el tipo de experiencia. Vamos a la que sigue, por favor. Es el tipo de experiencia donde aprendemos a que la convocación de todo Israel tiene que ver con la universalidad de este Evangelio. Ustedes son una generación que tienen la oportunidad, ahí está, la oportunidad de llevar a este Evangelio. Se observan lo que dice la palabra de Dios. Él convoca a todo Israel para que escuchen. Para que escuchen, dice el versículo número 1. Esta cuestión de escuchar en la Biblia, y es algo que quiero que se lleven esta tarde y que lo piense por un momento, es la cuestión de la multifuncionalidad. ¿Alguien sabe lo que significa eso? La multifuncionalidad. ¿Han escuchado la palabra? ¿No la han escuchado? O la inventé, porque a veces con la mezcla de los idiomas, a veces invento palabras. Me ha tocado eso, de repente. ¿Qué es la multifuncionalidad? Háblenme. Funciones múltiples. Regresamos por favor al versículo 1. Ponme el versículo 1 una vez más. Versículo 1. Dice, a todo Israel lo convocó y les dijo, escuchen. En el contexto de la Biblia, escuchar es actuar. ¿Sí se pueden llevar esto esta tarde? Escuchar es actuar. Y esto tiene extrema relevancia en nuestros días, porque son una generación ustedes, que el problema, hasta donde podemos ver, no es acceso a información. El problema no es conocimiento muchas de las veces. El problema es conectarlo a ética. El problema es conectarlo a conducta. El problema es llevarlo a acción. Y tal parece que si vamos a ser la generación que vamos a proclamar un mensaje que su veracidad, basado en lo que en este caso Dios dice, o en este caso los 10 mandamientos, su veracidad está interconectada con su aplicación o con su significado, tenemos que entender que la Biblia nunca es dada simplemente para afirmarse como un credo, simplemente para afirmarse como una verdad. Todo es importante y tenemos que saber lo que la Biblia dice. Pero la palabra de Dios, desde este tiempo hasta nuestros días, tiene que ver con el contexto, vamos a la que sigue, de este concepto de multifuncionalidad. Entonces, yo sé que las damas son expertas en multifuncionalidad. Los varones, por eso nos casamos con una dama, para que ellas hagan eso, porque nosotros típicamente nos metemos en problemas o alguien sale lastimado cuando un hombre trata de hacer cosas múltiples a la vez. Nosotros tenemos un montón de cajitas en nuestra mente y típicamente nos conectamos con una cajita a la vez. Entonces, cuando estamos viendo el partido en la televisión de fútbol, no tenemos la habilidad de escuchar lo que nos están diciendo mientras estamos viendo la televisión. Las mujeres sí pueden hacer eso. Los hombres no podemos hacer eso. Es algo que Dios en su soberanía y misterio creó en nosotros. En este caso, la multifuncionalidad tiene que ver con la habilidad de abrazar lo que la Biblia dice, que yo creo que esta iglesia lo ha predicado por muchos años, y nos aseguremos, nos conectemos unos a otros en que este mandato o esto que Moisés está por afirmar o decirle al pueblo de Israel conforme los convoca y les dice escuchen, es para que actúen. ¿Me explico? Actuar. Ok, versículo número 2, aquí vamos, rápidamente. Versículo 2. Sí, siempre me distraigo porque cuando sé que hay comida después de que hablo se me hace injusto, porque pienso que todos están pensando en la comida. Hay comida ahorita, ¿verdad? Es injusto eso. Es injusto, pero bueno, versículo 2. Aquí está lo que tenemos que hacer, o la multifuncionalidad. Es que el Señor nuestro, y aquí está el mensaje de Moisés, es el Señor nuestro, no es nada más un Señor o el Señor o uno entre muchos señores. Es lo hermoso del Evangelio, que es el Dios que es nuestro Dios. ¿Qué implica ello? Por favor escúchenme, porque esa es una verdad que se les olvidó a través del peregrinar. Si ustedes leen el capítulo 20 de Éxodo, que son los 10 mandamientos, y si ustedes se van al capítulo anterior, que es el 19, uno de los distintivos que tiene el cristianismo, y si acaso ustedes tienen que entablar un poquito en la cuestión de la defensa de la fe, le llamamos apologética. Si en algún momento, entre paréntesis, porque aquí hay un montón de estudiantes, una recomendación, paréntesis, comercial, por eso no cobro.
Si en algún momento en sus escuelas, universidades, donde sea, empieza un debate con respecto a humanismo, el darwinismo o lo que sea, o alguien así abiertamente niega el cristianismo o lo que sea, esta es mi recomendación, jóvenes. Padres que tienen jóvenes, escuchen esto. Mi recomendación es que en el contexto de un aula nunca se pongan a debatir la fe. Esa es la razón. Porque en un contexto como este, típicamente gana el que tiene el micrófono. Y si el maestro está enfrente, él va a ganar. Mi sugerencia es que dejen a la persona decir lo que tenga que decir, independientemente si son cosas en contra de la Biblia de Dios, pero mi sugerencia es que busquen u oremos por citas divinas. ¿Qué significa ello? Que basado en lo que se comentó, y obviamente muchas conversaciones van a temas espirituales en las universidades, en las escuelas, inevitablemente sucede, es que ahora en un contexto donde nos sentamos a platicar, o en la cafetería, o en el autobús, o en los pasillos de la escuela, empecemos a procesar lo que se dijo en el aula de clase. Mi sugerencia es que jóvenes no se lancen a debatir o a discutir o a defender la fe en un contexto donde el maestro tiene el micrófono y va a ganar, independientemente. Entonces, menciono todo esto porque parte del distintivo del cristianismo es que, escuchen esto, en ese tiempo en la historia, lo que se le llaman decálogos o los 10 mandamientos era algo común en ese tiempo en la historia. Los judíos, el judaísmo no es la primera religión que tiene 10 mandamientos. Existían otras religiones, otras culturas que existían ese tipo de estructuras o de reglas de cómo conducirse. Lo distintivo del judaísmo, que eventualmente es el cristianismo, es que en cualquier otra religión del mundo, los decálogos o los mandamientos existen para que la gente o los seguidores se conecten con el ser supremo que adoran. Es típicamente cómo funciona eso. En el cristianismo, nuestros 10 mandamientos no existen para conectar. Si ustedes leen el capítulo 19 de Éxodo, lean el principio del 20, se van a dar cuenta que los mandamientos no fueron dados para que el pueblo le perteneciera a Dios. Dios dice, porque ya son mi pueblo, es por eso que tienen que obedecer. ¿Sí ven la diferencia? Aquí, por favor, escuchen eso. Tengo 3 hijos. Mis hijos no son mis hijos porque me obedecen, pero porque son mis hijos, tienen que obedecerme. Entonces la obediencia es un no negociable. Es simplemente ver dónde entra en ¿sí me explico? Entonces cuando dice Moisés, es que es el Señor nuestro Dios, es el concepto de que nuestra relación con Dios no depende de la efectividad de cómo ejerzamos los 10 mandamientos. Inclusive lo que voy a argumentar el resto de este fin de semana, Dios mediante, el domingo en la noche salgo para Oaxaca y estaré enseñando o practicando con los pastores de Oaxaca en el seminario Lacey, y regresaré para la conferencia de Crece Más. La centralidad del evangelio, por favor escuchen esto, no es en que los 10 mandamientos fueron dados para que los hagamos o los cumplamos. Los 10 mandamientos fueron dados para mostrarnos que no podemos cumplirlos. Los 10 mandamientos fueron dados para mostrarnos de que era simplemente un señalamiento, y en la Ciudad de México se necesitan los señalamientos. ¿No es cierto? Sobre todo cuando entra una persona extranjera como yo, o una persona que es de un contexto completamente diferente, aunque entiendo el español perfectamente, pero sin señalamientos. Cada vez que me subo a un carro, le pregunto a los muchachos, aquí vamos norte, sur, estamos al sur de la ciudad, todavía no estoy ubicado, pero ese es el punto. Los 10 mandamientos señalaron al cumplimiento de los mandamientos. Su nombre es Cristo. Escuchen esto. Cuando la persona viene a Cristo, no porque cumplimos los 10 mandamientos, pero porque los 10 mandamientos nos mostraron que no podíamos cumplir los 10 mandamientos, eso implica que la sed de Dios, la sed de justicia, la sed de venganza, la sed de su esencia tenía que ser satisfecha. Cristo es el que absorbe esa ira de Dios, y dice la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros, ¿qué sucede? En otras palabras, escuchen eso. Entonces eso implica que para nosotros los 10 mandamientos, otra vez, es como la obediencia. Los tenemos que cumplir no para ser salvos, pero porque somos salvos ahora, porque somos embestidos por el poder de Jesucristo. Es que ahora somos salvos no por obras, pero para obras. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Entonces, el punto de la historia simplemente es esto, de que como Él es nuestro Dios a través de Cristo Jesús, Él hizo ¿qué cosa? Él hizo un pacto. Ahora escuchen esto. Sí, dijimos hace un momento que Moisés convocó a todos, y Moisés les habla y dice, escuchen, multifuncionalidad, escuchar para hacer o actuar. ¿Me explico? ¿Qué hacemos? Eso es lo que hacemos
Porque aquí no es una, aquí soy una iglesia bautista, soy consciente de ello, pero aquí no es una democracia. ¿Sí sabían eso, que la Biblia no es una democracia? Aquí no es lo que el pueblo piensa. La última vez que este pueblo actuó en democracia, todos votaron en una sesión de negocios y construyeron un becerro de oro. Y yo sé que estoy ofendiendo aquí a algunas personas con lo que acabo de decir, porque yo sé que aquí hay sesiones de negocios. Pero escuchen lo que estoy diciendo, por favor. Sí, Dios no habla simplemente para ver qué es lo que piensan, cómo sienten, qué les parece. Dios no habla simplemente porque ustedes son millennials o son hijos de los millennials. Escúchenme, por favor. Es simplemente el hecho de que Dios está estableciendo de que cuando Él habla, el pueblo escucha y actuamos. Una vez más. Actuamos basado en lo que actuó el cumplimiento de la ley. No actuamos basado en lo que pensamos de la ley. Si alguien tiene que ponerlo en Facebook eso, o en Twitter o en algo, porque muchas veces pensamos que venir a Cristo simplemente es decir, que ya vine a Cristo, ahora sí puedo hacer esto. No, vine a Cristo, ahora pongo mi confianza en el que pudo hacerlo, y todo lo que hizo el que pudo hacerlo, que su nombre es Cristo, eso es lo que hago. Entonces, ¿qué implica ello? Que realmente mi actitud, mi conducta, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi reaccionar no está a la deriva de lo que yo pienso, quién me formó, quién me creó, de qué hogar vengo, de quién fue mi abuelo, de qué iglesia vengo, o si no vengo de iglesia. Es simplemente que toda persona que abraza el evangelio y entrega su vida a Cristo es para actuar como Cristo. Ese es el punto de la historia. Entonces, cuando Él dice que Él hizo un pacto, aquí es donde quiero que pensemos por un momento. Váyanse conmigo algunos cientos de años atrás y la historia es hermosa. Es una historia hermosa donde Dios habla a un sacerdote pagano, a un hombre que no estaba buscando a Dios. Su nombre es Abraham, que eventualmente su nombre cambia a Abraham. Y escuchen esto, por favor, porque aquí tenemos que hacer un poquito de justicia a la Biblia. La tradición de esta gente es que cuando se creaban los pactos o los contratos, es que literalmente ambas miembros o ambos componentes del pacto es que iban a hacer sacrificios y literalmente ponían los animales sacrificados en un tipo creaban un tipo de pasillo, un tipo de un lugar donde la sangre derramada. Y si pueden leer la historia de David y Jonatán, ellos lo hicieron esto, donde su relación de amistad es tan seria que ellos literalmente hacen esta costumbre o este simbolismo donde hay un derramamiento de sangre, porque la sangre obviamente sella el pacto, donde lo hace irrevocable. Y David y Jonatán caminan juntos a través de este simbolismo. ¿Todos conmigo en lo que estamos haciendo aquí? Ok, escuchen esto. En el capítulo 15, ¿puedes ir al siguiente, hermano, por favor? En el capítulo 15 encontramos ese pacto entre Dios y Abraham, mismo contexto. La única diferencia es que Dios se manifiesta a través de una antorcha. Y cuando es tiempo de caminar por en medio de estos animales, no es Dios y Abraham que caminan, es solamente Dios. ¿Qué es el punto? Escuchen esto. El punto es simplemente esto, que somos llamados a escuchar para actuar, y lo que actuamos no es lo que hacemos, es lo que ya se hizo. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación esta tarde. Si estamos proclamando, necesitamos proclamar lo que Él ya hizo. Y menciono esto porque algunos de ustedes se ven así como que son de esos primogénitos, los famosos primogénitos de las familias. Siempre son bien agresivos, aguerridos, tienen carácter fuerte, dominante, y les gusta tener ese tipo A personalidad, donde quieren todo así. Y yo sé que es difícil porque queremos actuar, queremos poner manos a la obra, y es aquí donde literalmente descansamos en la multiforme gracia de Dios. Y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, eso es exactamente lo que hacemos. Esta tarde quiero que concluyamos con esto. Y aquí vamos a concluir nuestra tarde y nuestra experiencia a leer el versículo número 3. Versículo número 3, aquí está. Eso es lo que dice. No fue con nuestros padres, Moisés hablando a la gente, recuérdense que los convocó, están escuchando y hay que actuar, ¿ok? Están actuando, está diciendo, es en lo que está hecho. ¿Qué es lo que fue hecho? Dice él, nuestros padres no fueron con los cuales el Señor hizo ese pacto, sino que lo ha hecho o lo está haciendo con nosotros. Una vez más, esta generación es la generación que va a experimentar el cumplimiento de la promesa. Había sucedido en el capítulo 12, capítulo 15 de Génesis, una promesa
de que iban a recibir un pedazo de bienes y raíces, que hoy en día, si lo hacen Google en su teléfono, ahí está, y es la nación de Israel. ¿Me explico? Porque de este pedazo de tierra, de este bienes y raíces, eventualmente saldría, ¿quién saldría de ahí? El Mesías. Entonces esto es extremadamente importante. Entonces Moisés está diciendo, no lo hizo con nuestros padres, pero con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Este es el momento en el cual el pueblo de Israel va a tener que entender esto, porque otra vez, y estoy hablando de bastante historia, y espero que esto los motive a leer la Biblia o a regresarse un poquito de esto. Esta tarde estaré moviéndome hacia el Nuevo Testamento, si es que si regresan les doy la siguiente parte de la historia o del capítulo, pero ahora en el Nuevo Testamento. Pero esto es lo que quiero que te lleven esta tarde. Cuando habla acerca de esta generación que están literalmente por entrar a la tierra prometida, ellos no van a poder ellos como generación simplemente levantarse el cuello y decir, nosotros somos los que vamos a experimentar esto. Después de 400 años de esclavitud y opresión, ¿verdad? Egipto, 40 años de no identidad, simplemente andar vagando en el desierto, vulnerabilidad, simplemente estar literalmente dependiendo de lo que caía del cielo, el maná, depender de una columna de fuego en la noche y de una nube que nos protegía en el día. Ya era tiempo de entrar en algo estable. Todos querían eso, ¿me explico? Lo que no podían hacer es darse crédito a sí mismos, y para hacer eso es interesante que ese líder Moisés, que estamos en el capítulo 5, pero el capítulo 31 sube al monte, sube a la montaña a hablar con Dios y él no regresa. ¿Qué significa? Que literalmente pierden su líder y ahora hay que escoger otro líder. Ese nuevo líder, su nombre es Josué. Y ahora aquí está la pregunta: si él es el nuevo líder y somos una generación nueva, somos los que estamos vivos aquí, la pregunta es, ¿cómo le hacemos? Josué, ¿cómo le hacemos? Basado en la enseñanza de Moisés, basado en la experiencia del pasado, ¿cómo le hacemos una vez más? En abrazar lo que está establecido, que es no negociable, con la experiencia que estamos viviendo, y en este caso experiencia es un nuevo líder, experiencia que no somos los hijos que nacimos en el desierto, no nacimos en Egipto. Todo lo de Egipto, eso del mar rojo que se abrió, ¿recuerdan al principio Moisés con su cayado? Eso solamente lo pueden leer en Facebook y lo pueden leer en Twitter, pero nunca lo han visto, no lo vivieron ellos. ¿Me explico? ¿Cómo le hacemos para ser la generación que mantenemos esto como lo inmovible, pero nuestro contexto, que ahora estamos por entrar, y no estamos enfrente del Mar Rojo, estamos enfrente del río Jordán, pero estamos en la misma situación? Y el último que abrió las aguas fue Moisés, ya se murió. ¿Cómo le hacemos? Josué, ¿cómo le hacemos? ¿Recuerdan la historia con Josué? ¿Y cómo cruzan el río Jordán? Y no solamente lo cruzan, pero ahora se van a encontrar con algo que es una ciudad con muros, fortificada. Su nombre es Jericó. Y en otras palabras, aquí está la base, somos los que estamos vivos. ¿Y cómo le hacemos para ver nuestras circunstancias, todo lo que está sucediendo, y no hacer lo que nuestros padres hicieron? Nuestros padres empezaron no a negar lo que la Biblia decía, simplemente que tomaron la Biblia y le agregaron algo basado en sus circunstancias, basado en el contexto, y gradualmente las palabras de Jesús las empezaron a expresar o aplicar de una manera diferente a lo que Jesús estaba diciendo. Esta tarde voy a demostrarles exactamente lo mismo con las epístolas, con el Nuevo Testamento. Las epístolas, o después de los evangelios, fueron escritas principalmente porque la iglesia en el Nuevo Testamento hizo exactamente lo mismo. Y creo que es lo que estamos haciendo hoy en día. De tal manera que eso es lo que quiero que oremos esta tarde. Por favor, la siguiente. Eso es lo que quiero que entendamos. Si vamos a hacer esta generación, tenemos que entender esto: que el amor incondicional de Dios, y cuando hablo del amor incondicional, es el pacto que Él ya hizo. Él fue el que caminó por en medio de los animales y la sangre, no fue Abraham. ¿Qué implica ello? Que el pacto que Dios hizo, la formación de esta nación, la formación de todo lo que estamos leyendo, no fue porque la gente realmente calificaba para hacer esto, es por el amor que Dios tiene a sí mismo. ¿Me explico? Amor incondicional no significa una relación incondicional. Toda persona que quiera proclamar el mensaje del evangelio necesita de dejar de pensar, y yo sé que no lo hacemos a propósito o que no lo hacemos de una manera deliberada, pero la subcultura del cristianismo, la subcultura de la cultura en que vivimos, es la que dice: si Dios, siendo de amor y misericordioso, nadie va a ir al infierno. ¿Han escuchado eso? No va a permitir. Inclusive, ustedes son obviamente el ejemplo perfecto. Yo estaba programado, y debí de haber traído la foto porque la tengo, ponerla ahí para que lo vieran, pero mi boleto de avión
de Reynosa para estar aquí en México para un evento con un familiar mío fue el 19 de septiembre. Yo llegué al puente de Reynosa, de Hidalgo, Reynosa, para cruzar y tomar mi avión en Reynosa, que salía a las 7 de la tarde. Y los muchachos en la oficina me mandan un texto y me dicen, no vas a poder ir a México. Ya estaba yo en el puente y les digo, ¿por qué no? Y me mandan un montón de fotos de lo que sucede ese 19 de septiembre. Literalmente tengo un boleto de avión abierto ahorita. Lo tengo todavía, porque nunca me subí. Una familia de nuestra iglesia iba para Paraguay y ellos se fueron ese mismo martes, fue martes, ¿verdad? Martes en la mañana salieron de Monterrey para Paraguay y su escala era en la Ciudad de México, y cuando salen de Monterrey tuvieron que regresarse casi llegando a la Ciudad de México, porque ya para cuando trataron de aterrizar el aeropuerto ya estaba cerrado. Y el avión regresan a Monterrey y los familiares de ellos que los habían traído a Monterrey, de Reynosa a Monterrey, 2 horas y media por ahí de manejo, 2 horas, ¿sí? Iban llegando a Reynosa cuando suena el teléfono y dicen, ya estamos otra vez en Monterrey. ¿Cómo que están en Monterrey? No sabían ellos el terremoto tampoco que había sucedido. El punto es este. El punto es de que tenemos que entender que en momentos de caos, en momentos cuando lo incomprensible sucede, el momento cuando la vida no tiene sentido, es mucho más fácil navegarla y proclamar la esencia de Dios si entendemos este principio. Toda persona que abraza el amor incondicional de Dios y lo traduce como relación incondicional con Dios es el tipo de persona que atraviesa las calamidades de la vida y le reclama a Dios. Es la persona que atraviesa el valle de sombra y de muerte y que va a cuestionar la existencia de Dios. Es la persona que va a pasar por el río Jordán o Jericó y se va a encontrar con la incertidumbre de la vida y va a decir, ¿de qué sirve confiar en Dios? ¿Cuál es la lógica de creer en un Dios si todo lo que estamos viendo? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando con eso? ¿Les ha pasado estar en esa crisis de fe en algún momento? Escuchen por favor lo que les digo. Esta tarde mi oración, que conforme proclamemos este evangelio, y ustedes en la generación que proclaman en su generación, proclamemos y entendamos que el amor incondicional de Dios basado en lo que Dios ha hecho es para que entendamos que nuestra conducta, escuchen esto, mi conducta siempre está condicionada a sus estatutos, porque estos estatutos no existen para controlarme, existen para protegerme. Por lo tanto, el hombre cuando es salvo de 3 cosas. La primera de ellas es la ira de Dios. Lo último que tú deseas es encarar la ira de Dios. Hemos creado una distorsión del evangelio cuando ponemos amor incondicional, relación incondicional, que literalmente solamente vemos esta figura romántica de Dios, que Él simplemente es amor, cuando nos olvidamos que el mismo Cordero de Dios que vino a través de una virgen hace 2000 años, un día regresa como el león donde no viene a perdonar los pecados, ¿viene a qué? Viene a juzgar, viene a enderezar las veredas. ¿Sí me explico? Y tristemente ese evangelio no lo escuchamos. Inclusive las iglesias que no lo predican se les llaman iglesias de la prosperidad. Y esta tarde yo creo que entendamos esto. Sus estatutos, sus mandatos existen para protegernos de Él primeramente. De Él primeramente. La segunda cosa que nos protege sus estatutos es precisamente de la condenación eterna, el infierno. En otras palabras, el infierno simplemente es el lugar donde vas a encarar a Dios sin un mediador. Es el infierno. Y por último, nos protege de nosotros mismos. Protege de nuestra necedad, de la manera en que muchas veces nos conducimos, que va en contra de lo que estamos enseñando. Les invito a que oremos esta tarde. Padre, queremos reconocer esta tarde en la cual venimos ante tu presencia, entendiendo que el mensaje de esta proclamación, de este mes que se ha enfatizado como jóvenes, como iglesia, es un mes en el cual, Padre, queremos asegurarnos que tomamos responsabilidad de que todo lo que tú has dicho, lo dijiste
también dándonos la implicación. Y esa implicación trasciende generaciones, culturas, trasfondos, trasciende, Señor, las experiencias personales o colectivas de nuestros tiempos. Nos sentimos abrumados porque en lo personal, cuando yo recuerdo estar aquí en el 88, es obvio que nuestro país era diferente, nuestro gobierno era diferente. Nosotros éramos diferentes, la mayoría de los que están aquí ni siquiera existían todavía. Físicamente no habían nacido, pero es interesante que el mensaje sigue siendo el mismo. Es interesante que hombres y mujeres que han proclamado este mensaje a través de los años sigue siendo la piedra angular que es Jesucristo. Por lo tanto, en este momento queremos invitarte, Señor, a que nos des la habilidad de proclamar el Evangelio, el cual nos habla de un amor incondicional, que es el amor incondicional del Dios que nos ha amado por amor a sí mismo. Pero ese amor incondicional tiene que producir una relación condicional, la cual es la persona de Cristo quien condiciona nuestra conducta. Por lo tanto, en esta hora, Señor eterno, si hubiera alguien en este lugar, si hubiera alguien en este momento que nunca ha conocido ese amor incondicional de Dios en entregar a su propio Hijo por salvación de nuestra alma, te suplico que tu Espíritu de verdad traiga esa obra redentora de regeneración en su vida, en su mente, en su corazón. Si hubiera alguien, Padre, en esta hora que nunca ha abrazado y probado de la salvación de Jesucristo, te invito, Espíritu Santo, a que en esta hora simplemente tomes y hagas la obra que solamente tú puedes hacer. Si en esta tarde estoy escribiendo a tu persona y estás en ese lugar y tú tienes el deseo de conocer esa incondicionalidad del amor de Dios, quiero invitarte a que simplemente le ores y le pidas al Señor que perdone tu pecado. Díselo así abiertamente: perdona mi pecado, transforma mi corazón y hazme un recipiente, hazme un destinatario de tu esencia, séllame con tu Espíritu. Dile: reconozco esta tarde que he pecado y que necesito de ese amor que fue proclamado a través de los pactos y a través del pacto supremo en Jesucristo. La siguiente parte de esta oración, conforme oramos, es para aquellos que hemos confundido amor incondicional con relación incondicional. Y tal vez tú tienes tiempo de ser cristiano o tienes tiempo de abrazar el Evangelio de Jesucristo, pero a lo mejor has tratado o has experimentado una relación en la cual piensas que puedes hacer lo que quieras sin que haya consecuencias. Yo quiero invitarte en esa tarde a que confesemos juntos como cristianos que ese amor incondicional es para producir una relación condicional y que la condición de nuestra conducta está basada en la persona, en el carácter, en la actitud, en la mentalidad de Jesucristo mismo. Por lo tanto, si esta tarde tú estás batallando con algunas perspectivas o actitudes o sentimientos que no van a la par con las actitudes, perspectivas o sentimientos de Cristo, quiero que juntos le pidamos perdón. Quiero que juntos le digamos al Señor: perdona mi rebeldía y permíteme ser parte de la generación que proclama un evangelio que no solamente afirma lo que Cristo dijo, pero también afirma lo que Cristo quiso decir con lo que dijo. Padre, esta es tu iglesia y damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.